Entramos en cuenta regresiva. Un mes. Un mes en el que puede pasar de todo. El presidente electo ha aprovechado la conjunción tanto de ese conteo regresivo como la del Día Internacional de los Derechos Humanos para hablarle a todos los venezolanos y al mundo. Y en este mismo día, Cayetana Álvarez de Toledo también se ha dirigido al Congreso de España con un discurso que ha sido toda una joya. ¿Cuál es el futuro próximo de Venezuela? Esa es la gran pregunta. Esa pregunta que ronda nuestras cabezas constantemente. Bien sea de manera activa o pasiva, pero todos queremos una solución a tantos años de caos y de barbarie. Porque hasta el chavista más recalcitrante puede ser que quiera también no tener que jalar mecate para obtener limosnas del régimen al que aplauden, o no tener que comer los gorgojos del CLAP, que solo lo utilizan como un elemento o un instrumento para robar, para someter al pueblo y a veces para apaciguar el hambre. Erik Prince, la Organización para la Liberación de Venezuela, la OLV, la comunidad internacional, la desobediencia civil, una insurrección armada, la Corte Penal Internacional, Donald Trump, Marco Rubio y Christopher Landau, las sanciones de la OFAC. ¿Cuál es la solución? ¿Serán todas o no será ninguna de ellas? Faltan 30 días, no para que Maduro deje de ser legítimo. La realidad es que legítimo nunca ha sido, sino para que el mundo o abrace las dictaduras totalitarias y permita que esta guachafita la haga cuanto caudillo en el continente le provoque, o para ponerse los pantalones, evitar que esto se propague y conseguir que esos dictadores sean eyectados del poder de cualquier manera. 30 días para recordar que a la hora de huir vale más una maleta llena de oro dentro de un avión que un jalamecate. Comenzamos. El ADN del régimen es delinquir. No se hallan de otra manera. Y justamente hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿qué mejor manera para ellos que celebrarlo violando derechos humanos? Eso es el chavismo. 2 nuevas detenciones de dirigentes políticos que pasan a engrosar la lista del tirano. Se trata de Jesús Armas, de 20 Venezuela, y del alcalde de Cabimas, Nabil Malouf. Personas de las que seguramente no sabremos nada más durante un buen tiempo, porque la táctica de estos tipos durante estos secuestros selectivos es llegar al otro troglodita, llevarte preso sin ningún tipo de proceso, a veces hasta sin identificarse, ignorar las peticiones de los familiares luego que te llevan secuestrado y mantener a esta gente en zozobra por meses. Y si pueden, chantajear en el camino también, lo hacen. Todo esto mientras el ilegítimo fiscal del Photoshop, Tarek William Saab, se hace de la vista gorda y en vez de ocuparse de esos casos, pasa el tiempo quizá aprendiendo nuevas técnicas para que le quede mejor el Liquify en el programa de Adobe. Hoy vimos también cómo aparecían a la luz pública fotos de Rocío San Miguel, siendo atendida luego de sufrir una fractura hace 4 meses atrás. Como si fuera poco estar secuestrada, también tiene que lidiar con el dolor de una fractura. Pero es que es un clásico en los libros de la tortura. Cosas que tendrán que explicar algún día desde los custodios hasta la línea superior que termina o que comienza en el militarcito Diosdado Cabello. Recordemos que a Rocío le aplicaron la receta porque les dio la gana, simplemente. La acusaron de una operación de brazalete blanco solo porque un testigo amenazado, y me refiero al capitán Heredia, le obligaron a dar una lista de nombres para comenzar una cacería de brujas. Sobre el tema de los derechos humanos, habló precisamente hoy Edmundo. Así es, participó este martes en el foro Reto de la Liberación en Venezuela, Derechos Humanos, Justicia y Democracia, donde reiteró sus denuncias de violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. En su intervención, recordó que en la última década
más de 17.000 personas han sido detenidas por razones políticas. Una cifra documentada por diversas ONG que han hecho seguimiento a la crisis política y social. Repito, 17.000. El presidente electo dijo este martes estar consciente de que quienes detentan el poder en Venezuela no tienen la disposición de acatar la voluntad popular, pero sostuvo que es lo habitual en gobiernos de facto y agregó que es usual que estos terminen abandonando el poder a través de situaciones inesperadas. Vamos a escucharlo. Hoy falta exactamente un mes para el 10 de enero, la fecha que estipula la Constitución para que el presidente electo asuma sus funciones. Sabemos que de momento, entre quienes aún controlan el Estado venezolano, no existe ninguna disposición de acatar la voluntad ciudadana expresada en las pasadas elecciones presidenciales. Sin embargo, eso es lo habitual en los gobiernos de facto y por eso también es habitual que estos terminen abandonando el poder a través de situaciones relativamente inesperadas o poco convencionales. Nuestra mano sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada, pero eso no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio que los venezolanos ya decretaron. Ese es el reto de la liberación que encarna nuestro país, desarrollar una fuerza ciudadana que hace falta para concretar el cambio democratizador que los venezolanos decretaron mediante su mandato soberano el pasado 28 de julio. Y para ello requerimos el máximo apoyo de las democracias del mundo. Venezuela entera clama por libertad, justicia y democracia. Así lo exigen las víctimas directas de la represión. Así lo demanda el más elemental sentido de humanidad. Ese es nuestro propósito y hacia allí seguiremos orientando todos nuestros esfuerzos. Más temprano que tarde, nuestro país verá concretarse el cambio que tanto anhela. Muchas gracias. Dos cosas sumamente importantes y las cuales destaco de este mensaje o de este extracto del mensaje son la primera, que entre líneas admite que hay una oferta sobre la mesa para que abandonen el poder de manera pacífica y controlada. Incluso que la oferta sigue en pie cuando él mismo menciona que la mano sigue tendida para que ese camino no sea traumático. Yo pusiera la oferta también en la mesa. Pero la segunda es casi un dardo. Cuando se aferran como ustedes lo hacen, y esto me refiero al chavismo, la salida es relativamente inesperada. ¿Pero por qué relativamente? Porque un gorila como este, que ha decidido por sus santos bemoles que es el dueño del país, no puede salir de una manera pacífica. Y se lo juro, por estas 4 cruces, que esta casa presidencial jamás caerá en manos de un títere de la oligarquía ni del imperialismo. Esta casa es la casa del pueblo. Por ahora y para siempre. La transición política en Venezuela depende de múltiples factores, incluyendo la voluntad de negociación del gobierno actual o del régimen, la unidad y también la estrategia de la oposición, además de la influencia y las sanciones de la comunidad internacional. Y por lo que acabamos de ver, de voluntad, nada. Y es que la salida de esta gente, entonces, tiene solo 2 destinos. Uno, la visita express a Chávez, y el otro, una suite parecida a la del Pollo Carvajal, que por cierto, gracias por la receptividad que recibimos en ese video. Salvo 2 o 3 descerebrados de siempre, la acogida ha sido muy buena y aprovecho para invitarlos, a los que no lo hayan hecho, a suscribirse al canal para que sigamos creciendo y por supuesto a que le den like, comenten y compartan nuestros videos y activar en la campana todas las notificaciones para que así no se pierdan de ningún material apenas lo sacamos, cuando esté fresquecito.
Pero volvemos al tema del futuro próximo de Venezuela. El 10 de enero está a la vuelta de la esquina. Cada día, surfeando entre noticias, yo leo cosas y veo cosas que se suman a nuestra lucha, cosas que aportan. Cohesionar quizá todos estos esfuerzos es lo primordial para que lleguemos a un buen puerto. Y pese a que habrá mucho ruido en el camino, y por ejemplo, saco a colación a Leopoldo López haciendo a motus propio un meeting aquí en Miami, pidiendo sanciones inteligentes, además en mi querida Universidad de FIU, y exigiendo a la entrante administración de Trump que haga lo que ellos dejaron de hacer cuando tuvieron el chance. Esas cosas tendremos que dejarlas a un lado y seguir en nuestro camino. Pero es que del otro lado del espectro tenemos a un Maduro, incluso haciendo un llamado de calle para el 10 de enero a los 3 pelagatos que les queda, a los que da limosnas para que vayan a aplaudirlo. Que por cierto, hoy uno de esos cientos de autobuses que viajaban a Caracas para poder dar la impresión de que sí manejan gente, sufrió un accidente, se volteó y en el accidente salieron heridas 15 personas que se trasladaban desde Sanare, en el estado Lara, para poder llenar ahí una cuadrita en Caracas. Pero no solo eso. En modo caudillo, Maduro también estuvo pidiendo armar campesinos para seguir con su plan. Su plan de es lo que yo quiera y si no plomo. Pero además, si usted lo piensa bien, es la forma de sentar las bases para una guerrilla a corto plazo. Y contra eso también nos va a tocar pelear. Tarde o temprano, esperemos que temprano. Yo quiero que demos un paso más allá, mucho más allá, Mayor General Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Tenemos que avanzar mucho más allá en la creación de la Milicia Nacional Campesina, la Milicia Nacional de Pescadores y los cuerpos combatientes armados de campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras. ¿Quiénes están dispuestos a combatir por su patria? ¡Alerta! ¿A dónde está la Milicia Nacional? Pero para volver al tema de los derechos humanos tan importante el día de hoy en Venezuela, y para volver y cerrar este tema por hoy, claro está, el subsecretario de Estado del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció la existencia de casi 2.000 presos políticos de la represión en Venezuela. ¿Por qué lo destaco? Porque es importantísimo que las autoridades de los países reconozcan la crueldad de la realidad venezolana. En su cuenta de X indicó: cerca de 2.000 venezolanos están detenidos injustamente, la mayoría de ellos por defender la democracia tras las elecciones del 28 de julio. A medida que celebramos el Día de los Derechos Humanos, elogiamos al pueblo venezolano por su valentía y compromiso con la democracia ante los graves abusos a los derechos humanos y la represión. Y finalmente, en este marco del Día de los Derechos Humanos, quiero hacerle un especialísimo reconocimiento a Cayetana Álvarez de Toledo, una mujer que vale su peso en rodio, que vale casi que el doble del oro. Nuestro objetivo inmediato, por si las cosas salen torcidas el 10 de enero, es que podamos conseguir una Cayetana en cada país democrático del mundo. Y yo estoy seguro que debe haber al menos una en cada país, porque los buenos somos más. Para ti, Cayetana, 1.000.000 de gracias. Tu discurso está para enmarcarlo. Y valga el oxímoron para los policías del lenguaje. En nombre de mi grupo parlamentario y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, yo acuso a Nicolás Maduro y a su corte criminal de cometer delitos de lesa humanidad que merecen el castigo de la Corte Penal Internacional. Pero también a quienes cierran los ojos, miran para otro lado o arrastran los pies frente a una tiranía desquiciada. ¿Han leído ustedes los últimos informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional? Aquí están, 200 páginas. No solo denuncian una ola de represión sin precedentes tras las elecciones del 28 de julio, detenciones arbitrarias, casas de opositores marcadas con una X, ejecuciones sumarias. También denuncian torturas a casi 200 niños y adolescentes. El caso de C.D., de 16 años, denunciado por Amnistía. Los sicarios de Maduro, y leo literalmente, lo golpearon con un bate de béisbol en la espalda y en el torso.
Le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques eléctricos en los pezones. 2 veces perdió el conocimiento, pero las torturas prosiguieron. Lo tumbaron en el suelo, en fila, con otros presos. Uno a uno pasaban militares dándoles golpes y patadas para que confesara supuestos pagos por atacar instalaciones del Estado. Todo sórdido, todo falso. El caso de Mariana González, también detenida en la resaca del fraude electoral, acusada sin pruebas de terrorismo, torturada. Lean la carta que escribió a su madre, una mezcla de ternura y de terror. Mamá, le dice, prefiero matarme antes que seguir sufriendo. Maduro no ha tenido más remedio que liberarla, claro. Pero ahí siguen otros 69 niños y adolescentes como ella, y más de 1.900 adultos, mujeres embarazadas, ancianos, incluso personas discapacitadas. Venezuela es hoy un inmenso campo de torturas, una selva sin ley. Y bien lo saben las víctimas y los presos políticos que hoy nos acompañan desde la tribuna y a los que reitero el apoyo y el afecto de mi grupo. Yo acuso a los líderes y gobiernos internacionales que siguen respaldando a este régimen de terror. Colombia, por ejemplo, destino de millones de exiliados venezolanos. Yo los he visto en la frontera de Cúcuta, madres descalzas cargando a sus niños en brazos, familias enteras huyendo de la violencia y la miseria. ¿Cómo es posible que su gobierno no haga nada para frenar este desastre humanitario? ¿Qué pactos inconfesables, qué oscuras componendas tiene Petro con Maduro o con Diosdado Cabello, el que manda ahora? ¿Y cómo se explica la pasividad de Brasil? Presume de interlocución con la dictadura, asumió la custodia de la Embajada Argentina en Caracas y permite que los 6 miembros del equipo de María Corina Machado, que llevan desde marzo allí asilados, sean hostigados y acosados sin piedad. He hablado con ellos, sin luz, sin agua, sin apenas comida, rodeados de un lado por las embajadas de Rusia y Corea del Norte, del otro por viviendas expropiadas a golpe de armas largas y reconvertidas en cuarteles del SEBIN. Son rehenes de una organización criminal. 2 de ellos tienen la nacionalidad italiana. Magalí Meda, la jefa de campaña de las Fuerzas Democráticas, es española. ¿Y nadie hace nada? ¿Dónde están los cuerpos diplomáticos de las democracias occidentales? ¿Disfrutando de las paradisíacas playas venezolanas? ¿Preparando la Navidad? ¿Y dónde está el Vaticano? El abandono que sufren los demócratas venezolanos es una vergüenza internacional. Yo acuso al Gobierno de España. No solo ha ignorado la decisión de esta Cámara que el pasado 11 de septiembre, hace hoy 3 meses, le instó a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Tuvimos, sí, señorías, la inteligencia de ser decentes. No solo ha despreciado la verdad recogida en las actas y la voluntad soberana de un pueblo hermano, es que encima nos toma por idiotas. Dijo el señor Álvarez el otro día: he visto alusiones en la prensa, pero Edmundo González no me ha pedido directamente que lo reconozca como presidente. ¿Qué pretende su excelencia? ¿Una visita genuflexa? ¿Una carta lacrada? ¿Y por qué desdeña a los países que sí lo han reconocido? No debería. Son, entre otros, Italia y Estados Unidos. ¿Y por qué insiste en escudarse en el consenso europeo? Lo dijimos en septiembre y lo repetimos. Lo que vale para Palestina no vale para Venezuela. Son los venezolanos ciudadanos de segunda. ¿Y los españoles? Porque ya son 16 los españoles en cárceles chavistas. Entre ellos Rocío San Miguel, abogada, activista por los derechos humanos y un referente. ¿Qué ha hecho el Gobierno por ella? Díganoslo, señorías del PSOE. ¿Y qué va a hacer el nuevo embajador? Lo mismo que el anterior, nada, en el mejor de los casos. Yo acuso a los empresarios y a los lobistas y a los comisionistas que siguen haciendo negocio con la dictadura, que anteponen sus intereses económicos a la vida de millones de personas, que tratan y pactan con Delcy Rodríguez como si fuera la ministra de un gobierno, en fin, ligeramente autoritario y no la cabecilla de una organización criminal. Por cierto, por fin vamos conociendo las andanzas y alianzas de esta señora en España. El hecho insólito de que el señor Sánchez conociera y aprobara su visita contra el nítido veto europeo. Ahora los socialistas hacen como que no conocen a Ábalos, pasaba por ahí. Nada de eso.
Era el hombre fuerte del gobierno y del partido, la sombra de Sánchez, para esto y para todo. De aquellas complicidades, estas claudicaciones, como las del señor Zapatero. Zapatero, el íntimo aliado de los hermanos Rodríguez, el observador electoral en jefe de Maduro, el único que no ha reconocido su derrota, por fin empieza a retratarse. Ayer dijo: llevo casi 20 años intentando que esto no acabe en un enfrentamiento civil. Falso. Lleva 20 años corrompiendo la palabra diálogo al servicio de la dictadura. Y luego fue más lejos. Justificó las muertes y torturas diciendo que Maduro ha ganado muchas elecciones, todas fraudulentas. ¡Qué inmoralidad! Sí, señorías, mi grupo no se limita a pedirles hoy su apoyo para esta proposición no de ley. Que España se adhiera a la denuncia contra un régimen que ejerce el terror contra su población. Que el Gobierno pida a la Corte Penal Internacional que dicte ya las órdenes de arresto contra Maduro y los demás responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela. Es lo mínimo, porque además esas órdenes acabarán dictándose. Basta escuchar con atención las palabras del fiscal Khan la semana pasada en La Haya, su referencia a la represión postelectoral, su defensa de los menores presos. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, todos van camino del banquillo. La verdad y la justicia se impondrán. Lo importante, lo crucial ahora, es que lo hagan cuanto antes. El pasado 24 de agosto el señor Borrell declaró: de aquí al 10 de enero hay tiempo. No, no lo había, ni lo hay. En Venezuela el tiempo se cuenta por muertos. Y por eso, señorías, acabo con una pregunta que no tiene nada de retórica. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el fin de la dictadura venezolana sea una prioridad de la comunidad internacional? Para que los gobiernos democráticos, empezando por el español, abandonen su indiferencia y su equidistancia, su cobardía y su complicidad. Tienen que detener a María Corina Machado, tienen que encerrarla en el helicoide, la versión venezolana del matadero sirio de Zendaya, tienen que silenciarla, incluso definitivamente. Sí, no me miren así, mírense así. Piensen en Alexei Navalny. También decían de él: es demasiado conocido, demasiado importante, Putin no se atreverá. Apelo a su responsabilidad, señorías, y a sus conciencias. Muchas gracias. Señores, libertad o nada. Esto fue